En algún rincón del mundo, donde la noche parece devorar la luz de las estrellas, existió un joven llamado Gabriel. Desde pequeño fue fascinado por el ocultismo, por los misterios que rondan entre la vida y la muerte. Leía libros prohibidos, escuchaba viejas historias sobre brujos que podían desprenderse de su cuerpo y viajar a lugares desconocidos. No tardó en obsesionarse con el viaje astral, convencido de que en ese estado lograría las respuestas que tanto ansiaba. Sin embargo, lo que desconocía era que cada desprendimiento del alma atraía la atención de algo oscuro, algo que había estado aguardando desde mucho antes de que él siquiera pensara en experimentar. Gabriel comenzó practicando en silencio, recostado en su cama, respirando lento, siguiendo las instrucciones de antiguos grimorios digitalizados que encontró en la red profunda. El primer intento le resultó fallido, solo una presión en el pecho y la sensación de ahogo. El segundo fue distinto, sintió como un zumbido se intensificaba en su cabeza, como su cuerpo se volvía liviano, hasta que de pronto se vio flotando sobre sí mismo. La emoción lo invadió, pero también el miedo. En ese instante, escuchó una voz grave, un murmullo gutural que lo llamó por su nombre. No supo de dónde provenía, ni cómo alguien podía conocerlo en ese estado. Regresó abruptamente a su cuerpo, sudando, con el corazón latiendo como un tambor. Aún así, el deseo de continuar fue más fuerte. La siguiente noche volvió a intentarlo, esta vez armándose de valor. Al abandonar el cuerpo, se encontró en un espacio oscuro, sin techo ni suelo, como un laberinto formado por sombras que cambiaban constantemente de lugar. La voz regresó, más nítida: has abierto la puerta, ahora tu alma no me pertenece a ti. Gabriel quiso despertar, volver a su carne, pero algo lo sujetaba. En medio de esa nada se materializó una figura alta, delgada, con extremidades demasiado largas y ojos rojos que parecían agujeros en el vacío. Era un demonio, un ser que se alimentaba de los viajeros imprudentes que osaban entrar en territorios prohibidos. Me llamaron muchos antes que tú, dijo aquella entidad, pero nadie regresa intacto. Desesperado, Gabriel comenzó a recitar oraciones que recordaba de su infancia, pero las palabras se distorsionaban en su boca, convertidas en un eco blasfemo que hacía reír al demonio. Aquí tus rezos no valen nada, murmuró mientras extendía una mano enorme hacia su pecho astral. Gabriel sintió como su esencia era jalada hacia afuera, como si quisieran arrancarle el corazón. Se resistió, forcejeó contra una fuerza que parecía infinita. De pronto, logró abrir los ojos y despertar en su habitación. Gritaba, pero no podía moverse. Una parálisis lo tenía atrapado. Lo peor era que el demonio estaba allí, en la esquina del cuarto, su silueta recortada contra la pared. Ya no necesito que duermas para estar contigo, susurró. Gabriel comprendió entonces que lo había traído de regreso, que al abrir la puerta durante su viaje, lo había dejado entrar a su mundo físico. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que intentaba descansar, el demonio se inclinaba sobre él, aspirando su aliento, robándole poco a poco la vitalidad. Gabriel envejecía con rapidez, sus ojos se hundían, su piel se tornaba grisácea. Nadie a su alrededor entendía lo que pasaba. Buscó ayuda en sacerdotes, en brujos, en cualquiera que afirmara saber de exorcismos. Todos coincidían en lo mismo: había sellado un pacto sin proponérselo, había cedido su alma al cruzar al plano equivocado. Un anciano curandero le dijo que la única salida era enfrentar al demonio en el mismo lugar donde lo encontró, arriesgando lo poco que le quedaba de vida. Así, desesperado, Gabriel volvió a acostarse, a dejar que su alma flotara una última vez. El demonio lo esperaba, sonriendo con sus colmillos de obsidiana. Sabía que regresarías, porque ya no eres libre. El encuentro final fue un grito en el vacío. Gabriel intentó invocar luz, imaginar cadenas que ataran al ser, pero cuanto más lo intentaba, más débil se volvía. El demonio avanzaba, disfrutando del sufrimiento. Eres mío, Gabriel. Siempre lo fuiste. Y con un rugido, lo envolvió entre sus brazos oscuros. En la habitación, el cuerpo de Gabriel dejó de respirar. Pero sus ojos quedaron abiertos, vidriosos, como si aún miraran el techo. Nadie lo notó al principio, pero semanas después, quienes entraban a esa casa aseguraban escuchar murmullos, zumbidos que venían de la habitación. Algunos decían que al dormir allí tenían pesadillas idénticas, una figura alargada, con ojos rojos, que los llamaba por su nombre. Quizás el demonio no se conformó con Gabriel. Quizás sigue buscando a todo aquel que, por curiosidad o desesperación, se atreva a abandonar su cuerpo y caminar más allá del velo.
¿Y tú, mientras escuchas esta historia, estás seguro de que estás despierto? El frío que se apoderó del cuarto de David tras aquella primera experiencia fue solo el comienzo de una pesadilla que se extendería más allá de su comprensión. Cada noche que intentaba volver a experimentar el viaje astral, la sensación se volvía más oscura, más pesada, como si algo estuviera acechando al borde de su conciencia, esperando que se desprendiera de su cuerpo para atacar. La tercera noche fue distinta. Apenas cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, la vibración que lo impulsaba a salir de su cuerpo se intensificó hasta el punto de provocarle un zumbido ensordecedor en la cabeza. David sintió como su alma era arrancada de golpe, sin control, lanzada a través de un vacío infinito. No había calma, no había libertad. Solo un túnel interminable en el que escuchaba gritos lejanos, voces deformes que repetían su nombre una y otra vez. Cuando logró estabilizarse, no estaba en su habitación, sino en un pasillo interminable hecho de sombras, con paredes que parecían respirar. En el suelo había símbolos arcaicos que brillaban débilmente en rojo, y el aire olía a azufre y carne quemada. David supo en ese instante que no había ido al plano astral, sino a algo mucho más profundo, un lugar donde no debía estar. Entonces lo escuchó, un susurro gutural que provenía de todas partes. Al fin abriste la puerta. La voz resonó en su mente, más que en el aire. Frente a él emergió una figura imposible de describir, un ser alto, con extremidades delgadas y una sonrisa desgarrada que se extendía de oreja a oreja. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su piel parecía hecha de humo sólido. David trató de huir, pero cada paso que daba lo llevaba más cerca de aquella criatura. Las sombras del pasillo se cerraban, atrapándolo. El ser extendió una mano larga, con garras afiladas, y lo acarició como si lo conociera desde siempre. Has viajado más allá de donde los humanos deben llegar. Ahora me perteneces. El terror lo sacudió, y con todas sus fuerzas intentó regresar a su cuerpo. Sintió como su espíritu era arrastrado hacia atrás, mientras aquel demonio lo observaba con paciencia. Antes de que despertara, escuchó una última advertencia: cada vez que cierres los ojos, estaré aquí. Cada viaje será más profundo. Y pronto no habrá regreso. David despertó empapado en sudor, con la sensación de que algo lo había seguido. Al mirar alrededor de su habitación, vio en el espejo un reflejo que no le pertenecía. Sus propios ojos brillaban con un destello rojizo, idéntico al del ser que lo había acechado. Las noches siguientes fueron un tormento. Intentaba no dormir, pero el cansancio lo vencía. Cuando cerraba los ojos, aunque fuera por segundos, volvía a aquel pasillo. Cada vez el demonio estaba más cerca, cada vez sus palabras más claras: entrega tu cuerpo y yo te daré poder. David comenzó a perder contacto con la realidad. Sus amigos lo notaban distante, demacrado, con ojeras profundas y un comportamiento errático. Decía cosas incoherentes, como que ya no sabía si estaba despierto o aún atrapado en el viaje astral. Veía figuras oscuras moverse por su casa, escuchaba risas detrás de las paredes, y al mirarse en el espejo veía un rostro deformado que sonreía con maldad. La quinta noche, incapaz de soportarlo más, decidió enfrentar al demonio. Cerró los ojos y dejó que la vibración lo arrastrara. Esta vez no luchó, simplemente se entregó al vacío. Cuando abrió los ojos estaba frente a un círculo de fuego, rodeado de sombras humanoides que murmuraban cánticos en una lengua olvidada. En el centro, el demonio lo esperaba, sentado en un trono de huesos. Si lo que quieres es escapar, nunca lo lograrás. Si lo que buscas es poder, solo necesitas entregarte. David temblaba, pero su curiosidad y desesperación lo llevaron a preguntar: ¿qué significa entregarme? El demonio se inclinó hacia él, y su voz resonó como un trueno en el plano astral. Deja que yo habite tu cuerpo, y tú vivirás en ambos mundos. Conocerás secretos prohibidos, tendrás dominio sobre almas y destinos. Pero tu humanidad será el precio. David sabía que si aceptaba, dejaría de ser quien era. Pero también comprendía que si se negaba, el demonio no lo dejaría en paz. La elección era una condena en cualquiera de sus formas. La oscuridad se cerró a su alrededor, y el fuego del círculo se intensificó. Las sombras comenzaron a reír, sus voces mezcladas con los latidos acelerados del corazón de David. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en su habitación. O al menos no como la conocía. El espejo reflejaba a un David con pupilas negras y una sonrisa inhumana. Había cruzado la línea. El demonio ya no era un perseguidor. Ahora vivía en su interior.
David comprendió que el viaje astral nunca fue un don, sino una trampa. Y al entregarse, había liberado algo que jamás podría controlar. El demonio del viaje astral caminaba ahora entre los vivos, disfrazado con su piel. El demonio ya no era un espectro intangible, había encontrado la grieta suficiente para manifestarse en el mundo físico. Sus garras negras rasgaban el aire, y cada movimiento hacía que la temperatura descendiera en la habitación de Daniel. El joven intentaba despertar, abrir los ojos de su cuerpo real, pero no podía. Estaba atrapado en su propio viaje astral, como si la criatura hubiese tomado el control de la conexión entre ambos planos. Los relojes se detuvieron, la respiración del chico se volvió pesada, y una voz profunda se le incrustó en el oído: «Ahora eres mío». Daniel gritó, pero en ese plano astral sus gritos eran absorbidos por un vacío infinito. El demonio lo rodeó, envolviéndolo como humo negro. Le mostró imágenes de todos aquellos que había arrastrado antes, almas perdidas que habían intentado jugar con lo desconocido. Cada rostro se retorcía de dolor eterno, recordándole que no había retorno. De pronto, Daniel vio a su cuerpo en la cama. Estaba allí, inmóvil, con los ojos en blanco. Su madre intentaba despertarlo, sacudiéndolo, llorando de desesperación, pero no reaccionaba. El demonio lo empujaba cada vez más lejos, como un viento que lo alejaba de su propio ser. Daniel supo entonces que, si no lograba regresar, quedaría atrapado como una sombra errante. Reuniendo todo el valor, intentó recordar las técnicas que había leído, debía visualizar un hilo de plata, esa cuerda que unía su alma al cuerpo. Con desesperación, buscó la conexión, pero el demonio lo cortaba, arrancando pedazos de la luz que lo mantenía unido a la vida. Una y otra vez intentaba, y la criatura reía, disfrutando con cada intento fallido. Finalmente, Daniel pronunció una oración que nunca creyó recordar, palabras de su abuela, quien siempre lo había advertido contra los juegos con el más allá. Era una súplica dirigida a Dios, pidiendo protección y fuerza. La habitación vibró, un destello iluminó la oscuridad, y por un instante el demonio se debilitó, retrocediendo con un alarido que desgarraba la mente. Aprovechando el instante, Daniel se lanzó hacia su cuerpo. Cayó en un abismo de fuego y frío hasta que, con un golpe brutal, abrió los ojos en la cama. El aire le faltaba, respiraba entre jadeos, y su madre lo abrazó entre lágrimas. Parecía que todo había terminado. Pero aquella noche, mientras intentaba dormir, Daniel volvió a escuchar la misma voz en su oído: «La próxima vez no escaparás». El demonio del viaje astral no se había ido, solo esperaba, pacientemente, el momento en que Daniel volviera a cerrar los ojos para arrancar lo que le pertenecía.